Cazadores de Utopías. La información, el análisis y la compañía del fin de semana están en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momentos inolvidables, esos que quedan grabados en el alma para siempre. En Cazadores de Utopías, la entrevista de la semana de los pueblos. Cazadores de Utopías. 10 de la mañana, 21 minutos. Tenemos el placer de saludar a uno de los cuadros políticos más importantes que tiene el peronismo. Él es actual diputado del Parlasur y además quizás fue uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores que tuvo la República Argentina. Jorge Tayana, te saludamos. Sabrina, César y Juan Pablo en la mañana de Cazadores de Utopías. Buenos días. Buenos días, Sabrina, César, Juan Pablo. Muchas gracias por la presentación, que como siempre reiterada, pero bueno, gracias. Sí, básicamente te llamamos para que nos des tu punto de vista en relación con lo que ha ocurrido recientemente en el país hermano de Brasil con la detención de Lula. Sí. Bueno, eso es eso en realidad, primero, es una cosa tremenda, dramática. ¿Por qué? Porque trasciende mucho a Lula, al PT e incluso al Brasil. Lo que hay ahí es que el principal líder político de toda América Latina, de un país que es la 7ª o 8ª economía mundial, que tiene uno de los 4 o 5 más grandes territorios del mundo, uno de los más poblados, más de 200 millones de habitantes, un hombre que sacó de la pobreza más de 40 millones de brasileños y que tiene un liderazgo no solo en Brasil, sino en toda la región, se lo saca de la carrera electoral para que no gane, así de sencillo, a través de un verdadero artilugio, en este caso del Tribunal Supremo de Brasil, judicial. Lo cierto es que la detención de Lula, que tiene el único objeto de impedir su carrera presidencial, es el cierre de lo que había empezado con la destitución de Dilma. A Dilma la sacan porque el poder, que perdió las elecciones con muy poco en la reelección de Dilma, no quiso aceptar un 4º periodo completo del PT, en la convicción que ese 4º periodo con Lima iba a pavimentar el 5º periodo con un retorno de Lula, y decidieron que no. Entonces, primero, la sacaron a Dilma con un impeachment en donde lo único claro es que no ha cometido ningún delito, y ahora lo encarcelan a Lula. Es una paradoja. En Brasil hay muchas denuncias de corrupción, hay muchos procesados por corrupción, hay de todos los partidos, pero las dos grandes víctimas son Lula, que era la presidenta del PT, Dilma, que era la presidenta de la República por el PT, y ahora Lula, que es el candidato. La verdad es que es un golpe esto es un golpe blando, un golpe parlamentario primero y ahora judicial, pero es un hecho dedicado a socavar la democracia y el Estado de Derecho, y con un objetivo muy preciso, que es impedir que vuelvan o que estén en el gobierno gobiernos de tipo populares, nacional populares, progresistas, de izquierda, como uno quiera llamarlos, pero que tienen el objetivo de reducir la desigualdad, de hacer más clara las posibilidades de la mayoría y de reducir el poder de los más poderosos. O sea, ayer hablaba con un colega diputado de Brasil, y él me decía, bueno, algo anda mal en un país en el cual 5 personas físicas, no sociedades, tienen el mismo ingreso que 100 millones de habitantes, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y eso tiene un efecto muy fuerte en toda la región. Justamente, Jorge, Sabrina, quería preguntarte, hablás de golpe blando y justamente la presencia de Jair Bolsonaro, la reunión de los generales en Brasil y las declaraciones públicas en amenaza a un proceso democrático para instalar nuevamente esa teoría de los dos demonios, de la mención de guerra, el rol de la Red O Globo en la detención de Lula. ¿Pensás que hay una asociación de corporaciones que están haciendo peligrar la democracia en Brasil? Sí, no solo en Brasil. Este es un tema que abarca la región y es un tema que tendría que ser visto si hicieran algo
importante en la Cumbre de las Américas, que ahora está en Lima, que eso no va a suceder. Pero en realidad lo que está pasando es que en muchas partes hay un proceso de debilitamiento de la participación democrática, de la calidad de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Cómo se da esto? Bueno, se da de varias maneras, pero lo que estamos viendo es una conjunción de fuerzas de centroderecha o conservadores que tienen un componente político que ha vuelto a tener cierto nivel de competitividad en varios países, un componente claro económico, sobre todo los sectores más concentrados, el sector financiero, que ahora en el mundo y en cada uno de nuestros países tienen un rol decisivo y fundamental, el sector de las grandes empresas multinacionales y de los fondos también internacionales, la media, los grandes medios concentrados. En Brasil hay una concentración a favor de un medio que es O Globo, que es incluso muchísimo mayor que lo que conocemos en la Argentina, muy fuerte. Y ahora lo que estaba ya en marcha, y que lo hemos visto en varios lados, y algunos han hablado del lawfare, pero lo cierto es que el Poder Judicial, o sea, la Administración de Justicia, ha dejado de tener ese rol tradicional que siempre tuvo. La Administración de Justicia en el esquema Montesquieu es un poder bastante conservador que se supone que está para poner, entre comillas, límites a los otros. Pero acá deja de cumplir ese rol, que era un rol más bien entre pasivo y reactivo, para transformarse en un ariete. Se judicializa la política y se politiza la judicatura. Y entonces sectores del Poder Judicial toman la iniciativa y son los más activos en avanzar, en restringir, sorprendentemente, el Estado de Derecho y en atacar figuras. Eso también lo vemos en nuestro país. Ahora, en el caso de Brasil, evidentemente no alcanzaba con esto para decidir el fallo de la Corte, y entonces apareció en escena, por una serie de características más particulares de Brasil, el poder, que había sido el gran instrumento de las élites y de los poderosos para disciplinar al movimiento popular, que fueron los ejércitos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso fue lo que vivimos 30, 40 años atrás. Y en Brasil, las Fuerzas Armadas, sale el comandante en jefe con una extorsión clara. Si no lo meten preso a Lula, nosotros hacemos un golpe. O sea, se vuelve a incorporar ese poder. Pero sigo insistiendo en el concepto de golpe blando, porque me parece que de todas maneras, además que aunque el tema de las Fuerzas Armadas le da una gravedad y una seriedad extraordinaria a lo de Brasil, y debiera haber merecido el repudio de todos los presidentes, que no lo tuvo, de todas maneras me parece que el esquema fundamental sigue siendo un esquema, entre comillas, simil. Parlamento, medios, poder económico concentrado y sectores del poder judicial. Está claro que si eso no le alcanza, recurren a las Fuerzas Armadas cuando tienen posibilidad de hacerlo. Bueno, recién hiciste alusión, Jorge, a que se trata de un fenómeno regional. ¿Considerás que se está poniendo en vigencia, como muchas voces dicen, la vigencia del Plan Cóndor II en América Latina? Sí, a mí no me gusta demasiado el término, lo he visto usado por muchos y es explicativo. No me gusta demasiado porque el Plan Cóndor sí habla de una coordinación entre estructuras represivas, pero tenía un fin bastante específico, que era la supresión de los opositores por vía violenta, o sea, el secuestro, la desaparición y el traslado de los militantes revolucionarios y la coordinación de inteligencia. A mí me da la impresión que eso pone mucho el acento en el aspecto represivo, pero lo que me parece que estamos viendo ahora es una cosa bastante más compleja, quizás menos dramático en el inmediato, menos aparentemente sangriento y criminal en el inmediato, pero a mí me parece que el concepto es mucho más amplio que lo que fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una estrategia de los servicios de inteligencia del Cono Sur, primero con cierto apoyo, sobre todo cuando Kissinger era secretario, el comienzo, después vino Carter, donde ya es más reducida la actividad del Plan Cóndor desde Estados Unidos, pero es una coordinación represiva en el marco de la estrategia de seguridad nacional. Esto me parece que es una cosa mucho más vasta y con muchos más elementos y con muchas más coincidencias políticas y de estrategia. ¿Sí? Acá lo que vemos es muchos poderes constituidos abiertamente detrás de eso. Y a mí me parece que eso es mucho más grave. Y me parece que es gravísimo en el caso de Brasil, porque esto ya empezó. Yo me acuerdo cuando en el 2009, que fue el golpe de Honduras, hicimos un gran escándalo, ¿no? Yo viajé, presidí la Asamblea
de la OEA, que suspendió en ese momento Honduras, viajó la presidenta Cristina, nos encontramos con otros presidentes. ¿Por qué se puso tanto el acento? Y uno de los que iba era Lugo. ¿Por qué se puso tanto el acento? Porque vimos que era el comienzo de una nueva etapa, una etapa en donde los golpes iban a tener un elemento. Y también aquel fue un golpe combinado del Parlamento, que lo destituye a Zelada, que lo saca, y de una decisión de la Corte que dice que no podía hacer el referéndum para modificar la Constitución, etcétera. ¿Cómo fue? Pero aquel primer ensayo nosotros le dimos importancia porque estábamos viendo cómo comenzaba una nueva etapa. Y esto es importante tenerlo presente, porque yo vengo ahora de Bruselas, donde estuve toda la semana con representantes de Brasil, con representantes de Uruguay, del Parlasur y de las centrales sindicales, hablando sobre cómo va la negociación Unión Europea-Mercosur, que tenemos muchas preocupaciones y creemos que es muy negativo cómo se la está llevando, pero obviamente además de eso hablamos de la situación de la región, del deterioro de la democracia y de lo que estaba pasando con Lula y con el PT en Brasil. Y la verdad es que todavía falta mucha comprensión sobre esto. Algunos van viéndolo, se va creando una creciente preocupación, pero todavía tenemos por qué. Y bueno, porque la imagen tradicional que hay del golpe es un señor con gorra que dice cerramos el Parlamento, cambiamos los jueces, se censura la prensa y se acabó. Y lo que vemos hoy es un proceso distinto, y esto hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que ponerlo en valor y discutirlo. Y creo que dentro de esa tarea un elemento muy importante, y ustedes que son una provincia muy mercosureña tienen también un rol en eso, un aspecto muy importante es el relacionamiento con las fuerzas políticas, sociales, periodísticas, sindicales de los países vecinos, porque esto requiere volver a tener una dinámica del lado de los sectores populares que en parte se había perdido, porque lo que vemos del otro lado es que esa derecha sí tiene un nivel de coordinación extraordinario, y en eso sí uno podría mencionar un cierto plan contra. Sí, Jorge, buen día, César te saluda. Evidentemente estaríamos ante la presencia de una nueva etapa de la relación del imperialismo con el neocolonialismo en América Latina, y aquí también entraría en tensión las democracias populares versus las corporaciones, ineludiblemente como una nueva tensión, no como nueva, pero como nueva tensión, y también podría poner en discusión aquella vieja consigna de los 50 en adelante de la liberación nacional y social. Sí, bueno, me parece que eso está claro, que sigue siendo una tarea pendiente. El único elemento que yo agregaría es que cada vez queda más claro, como ya se señalaba algunos décadas atrás, que esta no es una tarea solo nacional, no está limitada a un territorio, sino que tiene un componente regional grande, y ese componente regional hoy tiene que estar dado por la integración regional. Es decir, en este mundo donde la globalización continúa, y es una globalización muy dependiente del capital financiero y con muy pocas consideraciones hacia los países en desarrollo, está claro que sin integración regional no hay prácticamente espalda capaz de aguantar la presión de los poderosos, y buscar una salida individual, aunque sea un país importante, o grande o mediano, no da ningún resultado. Nosotros además tenemos que ver también el nuevo escenario que se está produciendo en el mundo, donde están cambiando las relaciones de poder, están cambiando los flujos económicos, comerciales y financieros, y en el caso de América del Sur y del Mercosur es obvio que cuando rechazamos allá el ALCA hace más de 13 años, lo que iniciamos es una decisión de integración entre nosotros, entre iguales, y al mismo tiempo de apertura y de reconocimiento de ese mundo multipolar que iba emergiendo. Bueno, ese mundo multipolar ya está. Lo último que ha pasado es esto del presidente Trump, que cuelga a América Latina, a la que tiene que hacer su primera visita en Lima, y no va porque estaba preparando, dice, el ataque de anoche. a Siria, pero lo cierto es lo que hace es, al mismo tiempo que dice tienen que alejarse de los chinos, de los rusos, y no puede hacer nada de eso, al mismo tiempo ni siquiera va a la reunión, demostrando ya las limitaciones de ese poder hegemónico, que sigue siendo fuerte, que exige disciplina, pero que tampoco obviamente ofrece nada a cambio, ¿no?
Jorge, una pequeña reflexión acerca de, volviendo al tema de Lula. Sí. Sacó 40 millones de brasileros de la pobreza. ¿No te parece que no hubo el necesario sujeto histórico de población acompañando este proceso para salir a bancar a su gran líder? Sí, bueno, Brasil tiene una historia política distinta a la Argentina y una historia social distinta, ¿no? Recordemos que Brasil no tuvo, por ejemplo, lucha por independencia. Claro. La lucha por independencia, Brasil es independiente desde 1822, cuando el monarca, en vez de volver a Portugal, donde había estado la sede, dice "Eu fico, independencia o muerte". Eso fue toda la guerra de independencia. Y Piranga. La creación del emperador Pedro. Brasil tampoco tuvo lucha el pasaje de la monarquía a la república. Lo hizo en los 1880, y Brasil fue el último país de Occidente que abolió la esclavitud, en 1888. Entonces, es una historia distinta, donde ha habido muchas luchas, muchas participaciones, pero no lo podemos mirar solo con el lente nuestro. Y el PT, que es un partido con mucho arraigo y un partido creado a partir de distintos grupos políticos diversos, desde católicos de base hasta grupos de origen trotskista, y que ha tenido un relacionamiento con movimientos sociales muy grande, primero con la CUT, obviamente, que es la central obrera de donde que surge y crea Lula, con base sobre todo en los metalúrgicos, pero también con un movimiento social muy importante, como es por ejemplo el MST, el movimiento de los sin tierra, que han ocupado y logrado reformas agrarias, de hecho, en muchos distritos y en grandes territorios, pero que siguen expresando un problema por la tierra que es extraordinariamente importante y que uno tiende a pensar que se da en el nordeste, no, se da donde más actividad tienen los sin tierra es en el estado de San Pablo, y que hoy está teniendo un rol muy activo en el apoyo a Lula. Es decir, es un país con una historia distinta, es un país con con un control de los medios de comunicación realmente impresionante en manos de la red o Globo, y lo que es cierto es que la historia del PT es un partido, no ha sido un gran partido de masas, ha sido un partido más pequeño, originario en un partido de cuadros, que se fue desarrollando, pero que en un país que es muy federal, tiene que hacer muchas alianzas, muchos encuentros con distintas fuerzas. Sin duda, hay muchísimas cosas para revisar. En todas las experiencias que no nos ha ido bien, o que hemos tenido una derrota electoral, o en el caso de ellos, de hecho, un golpe institucional, frente a la derecha, siempre es obvio que hay que hacer una reflexión porque no hemos hecho todo lo bien, o por lo menos no lo hemos hecho lo suficientemente bien como para darle continuidad al proyecto y no tener que atravesar estos retrocesos, ¿no? Pero yo creo que están haciendo un trabajo muy grande. El liderazgo de Lula es extraordinario. Yo estuve con él muy poco antes que lo metieran preso, estuve con él en Foz de Iguazú, me fui allá a un acto en la Triple Frontera junto con Lugo, estuvimos con él, conversamos, participamos del acto. Él tenía noción de que esto es lo que podía pasar, porque es lo que decía lo siguiente: bueno, pero si le echaron a Dilma para que no gobierne el PT, no van a dejar que yo sea candidato del PT. Pero él hizo todas esas caravanas para movilizar la opinión, para movilizar la conciencia, para fortalecer a la militancia del PT y para prepararla para una etapa muy difícil que es lo que hoy están viviendo, ¿no? Lula es un hombre de una gran entereza, es un hombre que siempre pone el interés colectivo por encima de su situación personal, y la verdad que uno lo veía y era él el que transmitía calma, confianza y firmeza a la mayoría de los que estábamos allí, ¿no? Tal vez los movimientos de democracia populares, progresistas, populistas que hubieron últimamente en América Latina subestimaron, ¿entendés vos, esta irreal, digamos, avance de los grupos dominantes, de las clases dominantes del imperialismo? Creo que habría como una de las tantas tareas repensar nuevamente qué tipos de integraciones estamos hablando. Sí, eso no hay duda. Yo creo que además hay cosas bastante concretas y tácticas, digamos, ¿no? Creo que en general,
no medimos adecuadamente el impacto que iba a tener la crisis del 2008. Cuando se puso la crisis del 2008, ahí está, claro, se desarrollan políticas activas en bastantes partes y más o menos para el 10 parecía que salíamos y después volvimos a caer. O sea, la crisis había llegado para quedarse, las tasas de crecimiento se hicieron más bajas, el ritmo de crecimiento del comercio internacional no recuperó nunca, ni siquiera ahora la situación, y la relación respecto de otras economías que tuvieron una serie de producciones excedentarias, obviamente cambió de manera bastante firme. Sí habíamos estado acertados en pensar en este mundo más multipolar, pero al mismo tiempo un mundo multipolar es un mundo, como se está viendo en estos días, mucho más peligroso. Sí, y el constreñimiento que tienen las naciones, en este caso, de la restricción externa, que es un problema histórico estructural nuestro. Eso es una cosa, a mí me causa gracia, pero aquellos que tienen el peronómetro y dicen, no, el gobierno de los Kirchner no fue peronista, porque no sé qué cosa. La verdad es que es tan peronista que hasta cometimos el principal error que se hicieron las dos veces, que es quedarnos, no poder sortear la famosa crisis de la restricción externa, y ese es un desafío. Yo personalmente creo que eso solo se puede vencer a través de una integración regional mucho más avanzada, que ponga en valor y que forme cadenas productivas, y que esa sea la forma de saltar esa restricción externa, donde siempre que tenemos un cierto impulso nos enfrentamos. Entonces creo que realmente esa es una de las estrategias. Hay otros elementos, pero yo a esa le doy mucha importancia, y obviamente la restricción externa reaparece porque hemos tenido también muchas dificultades para lo que podríamos llamar modificar la matriz productiva de nuestros países, ¿no? Es decir, lo que hicimos en casi todos lados, y eso en general es parecido, se recuperó un rol para el Estado, se recuperó un rol para la demanda, se recuperó un rol para el trabajo interno, se recuperó distintos sectores productivos, pero no se logró cambiar de fondo esa matriz productiva, que no es sencillo, no solo porque no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión que las oportunidades en este mundo son complejas, no son las mismas de años o décadas atrás, pero ciertamente si no logramos modificar esa matriz productiva, la posibilidad de volver a enfrentar en un futuro gobierno popular con la misma piedra está presente, ¿no? Jorge, estamos en Cazadores de Utopías y siempre nos gusta preguntarles a los entrevistados cuáles son sus sueños, cuáles son sus utopías, y si te consideras también, Jorge, un cazador de utopías, ¿por qué lo ves así? Sí, a mí me gusta ese término. Entré a la política muy chiquito, de una familia peronista, que sabíamos que estábamos en el margen de la proscripción. A mi papá lo habían echado, a mí me dejaron entrar a un colegio en ese momento porque mi familia era peronista. Después, cuando ya crecí y tuve una militancia más personal y activa, fue una militancia buscando cambiar un mundo de enorme injusticia, y creo que ese objetivo sigo teniéndolo muy presente. Me gustaría, sigo militando, y me gustaría dejar un mundo con menos desigualdad, con más justicia social y con más posibilidades para todos. Ese es un objetivo que tiene muchos desafíos hoy, pero la política es superar la realidad, ¿no es cierto?, y transformarla. Y finalmente estamos en el cincuentenario de la creación de los EGT de los argentinos, con su gran lema sobre el pueblo salvará al pueblo, y estamos también en el cincuentenario del Mayo francés, donde decían, seamos realistas, pidamos lo imposible. Así que bueno, con esas dos cosas me quedo. Jorge, un placer haber compartido el tiempo aquí en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos con vos. Seguramente con este año complicado que tenemos te vamos a volver a llamar en otra ocasión, y desde ya te agradecemos. No, gracias a ustedes, y hay que seguir firme. Lo único que no nos deben quitar es la esperanza y la gana de pelear por un mundo más justo. Un abrazo grande. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con Jorge Tayana, actual diputado del Parla Sur.
Cazadores de Utopías, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.